Hola, soy Francisco y esto es Ligas y Charolas, el programa en el que contesto preguntas sobre corrupción como servicio a la comunidad. El día de hoy, Gabriel de la Ciudad de México nos pregunta: ¿el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional nos dice qué países son los más corruptos? No, es la respuesta. Por si traían prisa y así. Ya sé lo que van a decir, que todo indicador tendrá áreas de oportunidad, y créanme, yo estudié políticas públicas, entiendo la necesidad de poder ver un numerito y tener fe en que significa algo. Aparte, Transparencia Internacional es una organización pionera que ha logrado muchísimo en el ámbito del combate a la corrupción desde hace aproximadamente mi edad. Si les interesa esa parte, recomiendo ampliamente que vean la TED Talk de su fundador, Peter Eigen. Buscaré la manera de linkearla por aquí. Está padre porque habla específicamente de cómo el estudio de la corrupción y cómo la entendemos ha cambiado radicalmente en poco tiempo, relativamente. El problema es que Transparencia Internacional dice específicamente cómo se debe usar el índice de percepción de corrupción, y hay gente que uno asumiría que saben leer, que no lo hace. Al contrario de lo que mucha gente cree irracionalmente, el índice de percepción de corrupción no es una encuesta. Es un índice compuesto, es decir, es una especie de licuado de encuestas y estudios, algunos hechos por Transparencia Internacional, otros hechos por otras organizaciones, todas ellas norteamericanas y europeas, tras lo cual un panel de expertos cuyos nombres no son públicos deciden subjetivamente qué países son más corruptos que otros. Me suena a que México es más corrupto que Dinamarca, pero no tanto como Corea del Norte. Sí, yo soy el experto. No todas las encuestas son utilizadas para todos los países. Veo que hay 8 indicadores que dicen muchas cosas distintas sobre la corrupción en México, y solo hay 2 que dicen que la corrupción en Bolivia es normal. Supongo que son iguales. ¿Por qué? Porque soy el experto. Y aunque el índice de percepción de corrupción sale todos los años, sin falta para arruinarme las vacaciones de invierno, no todos los índices que utilizan en el índice compuesto se renuevan todos los años. Este indicador del año pasado dice que México es un buen lugar para invertir, y este indicador de hace 4 años dice que es prácticamente una zona de guerra. Supongo que la corrupción sigue exactamente igual. ¿Por qué? Ustedes saben por qué. Ahora bien, estas son mis objeciones metodológicas. He tenido esta conversación con suficientes académicos, profesores y demás figuras de autoridad para saber que su próxima pregunta es un insistente: a ver, Frankie, ¿qué parte no entiendes? El índice de percepción de corrupción dice qué países son los más corruptos del 1 al 177, ¿o no? No. Y la misma Transparencia Internacional lo dice específicamente en sus preguntas frecuentes. No sé si sea descabellado decirlo, pero posiblemente incluir la palabra percepciones en el nombre de su índice es para que sepamos que mide percepciones, ¿verdad? No corrupción. Solo es una idea, yo nomás digo, si hay gente como Amparo Casar que parece no entender este muy simple punto, bueno, pues, quién sabe. Dado lo anterior, intuitivamente podemos decir que la puntuación de México en 2014 probablemente no bajó debido al caso de la Casa Blanca, y la puntuación de México en 2016 seguramente no llegó con una estrellita pegada para felicitarnos por el Sistema Nacional Anticorrupción. El índice de percepción de corrupción solamente es un ranking en el que expertos acomodan a los países del más corrupto al menos corrupto, según lo que ellos creen que es. Pero Francisco, preguntarán ahora, ¿entonces el índice de corrupción no sirve para saber el estado de la corrupción en países específicos? No, y esa es otra pregunta que Transparencia Internacional responde específicamente en sus preguntas frecuentes. Un dígito no nos dice nada acerca de todo lo que cae bajo la realidad de la corrupción en un país entero. El ranking de México solamente bajó entre 1 y 5 puntos entre 2012 y 2016, que son los únicos años donde se puede comparar temporalmente el índice. Los puntos posibles son 100. ¿Bajar de 1 a 5 puntos de 100 posibles significa algo? Probablemente no, porque no podemos generalizar un solo dígito a todas las realidades posibles de una sociedad entera, o a 176 sociedades enteras. Por ejemplo, imaginemos otro contexto en el que un ejemplo aislado de algo que todos los países comparten se usa para generalizar sociedades enteras. Digamos, el concurso de Miss Universo. ¿Tendría sentido ver una foto de todas las concursantes y decir, no, pues sí, mira la concursante de México y la concursante de Suecia? Claramente todos los seres humanos suecos son más rubios que todos los seres humanos mexicanos. ¿Tiene sentido eso, Gabriel? ¿Tiene sentido? No, ¿verdad? No tiene sentido. Si acaso siguiéramos necios de confiar en el índice de percepción de corrupción para cosas que no es, yo diría que sirve. Pero para el equivalente de ver una foto espacial de la Tierra cuando quieres entender la corrupción, se ve bonito, se ve padre, no diré que no se ve padre, pero no es particularmente útil. Si tienen preguntas sobre corrupción, tuiteenme a @ligasycharolas. Nos vemos a la próxima.